Empezamos el pleno extraordinario correspondiente al 12 de junio de 2019. Hay un punto del orden del día que es aprobación de la sesión plenaria, del acta de la sesión plenaria del 28 de marzo y del 1 y del 27 de abril de 2019. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo sí. Del 28 de marzo. Empieza. Sí. Es bastante simple. Creo que es la página número 8 donde se refleja la votación para aprobar el proyecto de cubrición del frontón y la pista de pádel. Pone en el acta que se ha aprobado por unanimidad y en realidad nos abstuvimos 2 concejales, que fue Alfonso y una servidora. Esa es la del día 28, ¿no? Sí. Cubrición del frontón y 2 pistas de pádel. Sí, el punto 6, primero aprobar. Las 6, el punto 6. Sí, el punto 6 era. Pues es que, a ver, es que yo quiero solo. Quiero haber cogido todo. Primero, aprobar el proyecto técnico. Segundo, remitir a la dirección. Sí. Y donde pone... Y es que solamente el segundo, no tengo más. Pero se votó, ¿no? Pues aquí es que no tengo más. Luego dice, no existiendo intervenciones, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa Única siendo aprobado por unanimidad. Eso es. Donde pone unanimidad. Pero es el punto, el punto sexto. Sí, lo que es el punto sexto. El punto sexto es dictamen, aprobación, proyecto, aprobar el proyecto técnico de la actuación pero el punto 6, incluida en el PIN es que creí que 2016. decías orden del día. es el 6 El del punto orden del sexto. día. El orden Y del es día. primero y segundo. Y luego dice, no existiendo intervención, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa Única siendo aprobado por unanimidad de los presentes. No, Claro, no fue pues... Joder. Fueron 2 que fueron En el que se abstuvieron. punto sexto se aprobó por cuánto, ¿esta vez todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Por 7 a favor y 2 abstenciones, ¿no? Sí. ¿Queréis que figure el nombre de quien se...? Sí, abstuvo? suele figurar siempre, sí. Yo creo que fuiste vosotros 2. No, Alfonso y yo. Ah. Vale. ¿De esta hay algo más? Sí. Yo, os he enviado un correo electrónico porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo en el acta y entonces voy a leer parte del correo electrónico. Sí, porque a mí no me ha llegado. Ah, ¿no? ¿No estabas? ¿No? Le he dado a responder al que había enviado la secretaria. Es que me pediste el correo y te lo di. Sí, pero yo le he dado a responder al que había enviado la secretaria, entonces igual no estabas ahí. Entonces, visto el acta correspondiente al pleno del 28 de marzo, en la misma no queda recogido ninguno de los textos leídos por mí durante dicho pleno, que envié tal y como se me indicó antes del día 10. Sin embargo, sí se recogen textos leídos por otros compañeros concejales, algo que siento como un agravio comparativo, pues se ha discriminado sin motivo aparente la reproducción exacta en el acta de los textos leídos por mi persona, cuando además uno de ellos es una moción de urgencia que entiendo que debe estar plenamente recogida en el acta, al igual que el resto de mociones planteadas en este u otros plenos. Además, me sorprende poderosamente el resumen de mi renuncia del Grupo Municipal del PP y del texto que leí posteriormente. En el acta del Pleno se refleja un párrafo totalmente subjetivo, que no atiende a la realidad del texto leído por mi persona. Lo que se refleja en el acta es: toma la palabra la concejala doña Montserrat Mate San Polo, que al igual que en el punto anterior explica los motivos por los que formuló el escrito de abandono del Grupo Municipal del PP.
entre los que cita la pérdida de objetivos del proyecto político del que formaba parte, aludiendo al acontecimiento de una serie de sucesos en los últimos días que fueron los que precipitaron su salida del grupo municipal. En mi renuncia como concejal del grupo municipal del PP, escribí y leí durante el pleno, literalmente, que lamentablemente se ha producido un acontecimiento que me hace percibir que la línea de trabajo que he defendido con la vehemencia que me caracteriza durante estos casi 4 años se alejó en algún momento de un principio que considero fundamental, la honestidad. Dicho acontecimiento me ha producido una absoluta pérdida de confianza y es por esto por lo que he tomado la decisión de abandonar el grupo político municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navalafuente. Y en el texto que leí, después de dar lectura al escrito presentado en el registro del Ayuntamiento de Navalafuente del 20 de marzo, relato diferentes versiones que se han dado sobre mi dimisión y no como se refleja en el acta que motivan la salida del grupo municipal, que dice: supongo que se dejarán ciertas dudas o rumorologías, puesto que han llegado a mis oídos diferentes versiones sobre mi división, que quisiera aclarar de forma pública, porque considero que me dañan personalmente. Creo que es más que evidente que dista mucho de la realidad y que nada tiene que ver un acontecimiento con una serie de sucesos, ni una pérdida de confianza con una pérdida de objetivos políticos, cuando además, tanto la señora secretaria como el señor alcalde son plenamente conocedores del acontecimiento que motivó mi salida del grupo municipal del Partido Popular. Por lo expuesto, muestro mi desacuerdo con el acta, así como con la falta de imparcialidad que se denota de la misma, y solicito la inclusión literal de los textos leídos durante el pleno, y que vuelvo a adjuntar al correo electrónico que os he enviado para no dar lugar a interpretación libre y subjetiva de los mismos. Y es lo que solicito, que se incluyan los textos literalmente en el acta, al igual que se han incluido los textos que han leído otros compañeros en el acta. Bueno, como esto para mí es un poco nuevo, he hecho algún pleno, pero si cabe no a lo mejor con estos temas que me causan pues un poquito de desconocimiento, yo he hecho la consulta a la secretaria. Entonces ella me ha dicho que de ningún modo va a modificar el acta, porque ella pone lo que cree y bueno, pues que la llegó el correo más tarde de que ella había hecho el acta. Eso no es verdad. Ella me dijo que tenía que enviar el correo con los textos antes del día 10 y yo se lo envié el día 8. Está la fecha del correo, está la fecha del correo, por lo cual eso no es cierto. Permitidme que voy a tomar nota. Entonces me dice que este pleno simplemente es para aprobar las actas que quedan sin aprobar y para cerrar esta legislatura. Entonces que lo único que se puede hacer, que tú puedes defender lo que tú crees y yo tomo nota de lo que tú dices y queda reflejado en este acta. Es que en otros plenos, Conchi, cuando alguno hemos querido añadir algo al acta porque no estábamos de acuerdo con el acta que se había enviado, se ha añadido sin ningún problema. Entonces, no entiendo por qué los textos que yo he leído no se pueden incluir en el acta, pero sí se puede incluir, perdóname Pedro, que haga referencia a tu texto, el balance en el turno de ruegos y preguntas. Y mis textos no, pero ella puede hacer una interpretación libre diciendo que yo dimito por una pérdida de objetivos políticos. Eso no es verdad. Y como no es verdad, no estoy de acuerdo con el acta. Votaré en contra y el resto puede votar a favor, pero yo tengo que manifestar que es un acta que no cumple con un principio de imparcialidad que se le presupone. Bueno, luego ya lo miraré en la grabación, porque si no... es que yo por lo que he entendido este pleno es un poco especial, o sea que no se puede... Claro. Yo no estoy de acuerdo con el acta. Por eso, tú como no estás de acuerdo, tú manifiestas esto, yo lo tomo, o sea, lo pongo aquí, voy a unir porque he traído los correos que tú me has mandado, que yo si no, no sabía si vas a estar o no, yo después los iba a leer cuando ellos acordaran aprobar o tal, yo lo iba a leer como he leído antes en la Junta de Gobierno lo que has expuesto también y yo lo reflejo en el acta, ¿vale? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Te parece correcto, Monse, que a pesar de eso lo puedan votar, aunque podamos estar de alguna forma de acuerdo con tu parecer? Hombre, que si estás de acuerdo con mi parecer, entiendo que deberías votar
en contra de la aprobación del acta. Espera, pero espera, es lo que yo entiéndeme entiendo. lo que te quiero decir. El aprobar este acta solamente presupone que hay que cerrarlo. Sí. Que hay que cerrarlo, que no es otra cosa. Sí, pero bueno, que si no se cierra hoy, pues se podrá cerrar cuando se modifique el acta. Entiendo. ¿No? Entiendo que no. Entiendo Es que que me no. parece a mí Es que que no. hoy es el, o El sea, es último que día. el día lo Sí, marca, sí, que se lo marca la liquida ley el día que hay para cerrar la legislatura anterior, igual que marca el día que hay para empezar la siguiente. Entonces entiendo que no, pero claro, yo os he dicho que yo lo desconozco, yo lo pongo aquí. ¿Y si luego- el acta no queda aprobada? ¿No se cierra la legislatura? Supongo que sí, pero es que Pues ya me está. lo O estás sea, poniendo sí, muy sí, yo no estoy de acuerdo Yo con no el sé acta por y qué. vosotros estáis y mantenéis en consideración lo que yo estoy diciendo con respecto al acta, pues no veo la necesidad de votar a favor del acta. Pero es una opinión yo personal. pongo lo que vosotros digáis y luego pues siempre se puede hacer la consulta cuando esté Natalia. ¿Cuál es el motivo de su ausencia? Pues yo... Si se puede saber. Es que yo no lo sé, a mí no me lo ha dicho, no sé si... Que yo sepa, ayer acababa su tiempo de comisión en el ayuntamiento. Y mañana se tiene que presentar en Toledo. En Toledo. Que yo sepa, ¿eh? Sí, ya lo dijo el otro día, sí. Lo desconozco, no he mantenido conversación alguna con ella. Sí, lo dijo, sí, en su día. Por la misma razón que no va a estar en el pleno del día de la constitución de la nueva corporación, del sábado. Porque no puede estar. No puede estar, ¿por qué? Porque Porque tiene que estar en el otro sitio. pueblo de Toledo, por obligación legal. Bueno, Se ¿qué podría hacemos? hacer algún tipo de... Yo no sé si se puede hacer algo o no, no tengo ni idea, la verdad, pero vamos a ver. Sí. Vamos a ver, es que no se incluya el texto, pues me parece mal, pero que encima se transgiversen mis palabras, me parece peor aún todavía. Porque es que yo, en ninguna de las declaraciones o de los textos que leí aquí, dije que renunciaba al grupo municipal del PP porque tuviera una pérdida de objetivos políticos. Es que no tiene nada que ver. Y que eso quede reflejado así en el acta, pues tampoco me parece bien. Pero bueno. Yo es que creo que ahora tendrá que modificar. De todas maneras, yo no es por hacer abogado del diablo, ¿no? Aunque estoy totalmente de acuerdo con el tema de que no se incluya lo que se dice en los plenos, ¿no? Pero también entiendo que las actas de los plenos es un acta interpretativa y sucinta que hace el secretario o la secretaria. A no ser de que claramente el interlocutor diga quiero que conste en acta y a continuación pues diga lo que tenga que decir. Entonces ahí sí que tiene obligación el secretario o la secretaria de copiar literalmente lo que tú le estás diciendo que conste en acta. Si no haces la aclaración de que conste en acta, pues al final es una interpretación libre y sucinta que hace el secretario. No estoy de acuerdo, Pedro, porque no puede ser una interpretación libre porque se presupone que debe ser imparcial. Sí, Se yo no voy a presupone que debe entrar... ser imparcial, claro. entonces no puede ser una interpretación libre. Yo no voy a- Podría resumir mis palabras de la mejor manera posible. Por eso digo pero, lo de libre. Indicar algo en el acta que yo no he dicho aquí, ni aquí, ni en ningún otro foro, en ningún momento, pues no es una interpretación, es una interpretación subjetiva. Sí, totalmente, o sea, pero eso es siempre, o sea, realmente Bueno, nunca pero se es recogen que, las palabras literalmente del de lo blanco que al decimos negro, ya. del blanco al negro, pues está el gris. A pero- no ser de que digas literalmente quiero que conste en acta y a continuación hagas el relato de lo que quieras que conste en acta y entonces el secretario o la secretaria sí que tiene la obligación de recogerlo literalmente. Hombre, aquí no hay mucha dificultad porque como se graban los plenos, pues luego si se le escapa algo que es normal porque hablamos alguna vez muy deprisa o igual lo que hablamos no está claro y entonces pues yo creo que tiran de grabación y ahí es muy sencillo, ¿no? Sí. Yo de hecho ya había comunicado a la secretaria que había alguna falta de ortografía en el acta que había visto y sí me había llamado poderosamente la atención, exactamente, que faltaba un bloque, ¿no? En este caso tu bloque de Hombre, es que, lo que aportaste tú con la enmienda a la el moción texto, y tal. O sea, el texto que yo leí no está reflejado. Bueno, como tú dices, no dije que se reflejase Sino que tal conste cual en el acta, que claro. conste en el acta tal cual, pero bueno, cuando además se lo he enviado en tiempo y forma, como me lo solicitó, creo que se debe haber incluido.
Las mociones de urgencia se han recogido todas, Sí, por supuesto. todas en los plenos, todas, con su motivación, con su argumentación, todas. La moción de urgencia que yo presenté en el pleno no está recogida, solo se recoge el acuerdo. Y la enmienda que yo presenté a la moción que presentaba ECOS tampoco se recoge, solamente se nombra. Entonces creo que eso me parece básico y fundamental. Lo otro puede ser opinión personal. Vamos, que no estoy para nada de acuerdo con que se diga que mi renuncia se debe a una pérdida de objetivos políticos. Eso no es así. Entonces creo que la moción y la enmienda y los otros textos deberían estar recogidos. Entonces el motivo por el cual mi moción no se incluye, pero sí se incluyen y se han incluido todas las mociones durante esta legislatura, ¿por qué es la mía? A mí no me lo preguntan. No, así que yo me lo pregunto. Yo- Si estuviera la señora secretaria se lo Yo preguntaría. cuando me han pero como pasado no está, la documentación, sí que es cierto que lo he notado, lo he echado en falta y lo he comunicado. O sea, que pensaba que faltaba ahí algo y tampoco... Ya está ahí. Y con respecto a esto, pues hombre, sí que es cierto que te dan ganas de decir un poco, pues hombre, pues efectivamente no estoy de acuerdo, por si no incluyen algo que debería estar incluido, como es la moción, o sea, la enmienda a la moción. Pero claro, sí que es cierto que tenemos que cerrar de alguna manera legislatura aprobando acta o, y si, bueno, si no se aprueba, pues dejando la disconformidad al acta. O sea, que tampoco es que tengamos una obligación. Puede aprobar el acta haciendo la salvedad de lo que ella propone. Claro, o sea, yo lo que ya, pero ya creo, nos han dicho que no se iba a incluir. No, lo que creo del término medio aquí sería que nosotros como corporación, digamos que exigiéramos de alguna manera que la secretaria o el secretario incluyera lo que aquí nosotros estemos de acuerdo que se incluya en ese acta, y cuando ese acta sea de alguna manera oficial, pues que quede incluido. En el acta que se recoja hoy, Claro. que vaya incluido eso. Claro. Al menos lo que falta, que es, o sea, lo que es la enmienda, porque luego ya la interpretación, pues yo entiendo que tú ahí defiendas esa postura, porque yo realmente no me acuerdo lo que has dicho. O sea, si me voy al audio, seguramente que ahí es que es tan sencillo como ir al Yo audio. lo recuerdo. Como ir al audio. Yo ahora que O la he sea, escuchado he recordado. Sí, yo lo recuerdo. pero está el audio. Lo que no recuerdo ahora, porque no lo he estado leyendo, pero no lo recuerdo ahora mismo, la carta de renuncia que hizo... ¿Esa sale íntegra? La que hizo Mariano. O la carta, o vamos... La carta de renuncia que hizo Mariano, creo que sí. Yo es que creo que tampoco. Luego creo que, no luego recuerdo creo que haberla también visto, hizo unas palabras. Luego creo que después de Mariano, creo que después de leer su renuncia, su declaración, sí, que es la que presentó en el registro del ayuntamiento, hizo unas palabras, pero creo que no había leído nada exactamente. No, o sea, creo que habló algo. No leyó en esa reunión. O sea, los textos sí están incluidos en el acta, tanto El texto íntegro de lo que se presentó en el registro del ayuntamiento, eso está incluido. Eso está incluido. Pero yo después leí otro texto, que ese no se ha incluido, ni se ha incluido la enmienda a la moción, ni la moción de urgencia que yo presenté. Que por cierto no me ha llegado en el correo. La moción esa. No, sale, No, lo que no sale llega es cero. lo de Pedro. No sé por qué no se puede, o algo, No, entre no, las no, tres es- cosas La que- enmienda, sí, la enmienda Hay me la ha la enmienda pedido que tú has Conchi. pasado de Pedro, La enmienda, no sí, pero me sale. la ha pedido Sí, Conchi se la he después. tenido que pedir de Sí, segundas y sí, ya a mí, no- Sí. se la he mandado, a mí Sí. no me ha llegado, por lo menos no me ha llegado. Bueno, que a sé, ver, que la sé de archivo qué está- va, o sea, que también sé de qué va, no pasa nada. Pero quiero decir que no me ha llegado. Al menos por, no sé, intentar zanjar este asunto, nosotros desde al menos la plataforma vecinal a la Fuente Mejor, pues entendemos que sí que debería de constar en el acta definitiva lo que aquí se entiende que falta como algo riguroso, o sea, lo que es la enmienda, la moción, todo esto que falta, sí que entendemos que debería de estar. Y lo otro que entendemos que ciertamente forma parte de la libre interpretación del que suscribe el acta, pues ahí ya es cuestión tuya, Monse, de Ya, recalcarlo. que sí, Pedro, que tú entiendes que es una libre interpretación, pero que yo, perdóname que te insista de nuevo, que no es una libre interpretación. O sea, que es cambiar totalmente mis palabras y hacer una... o sea, yo en ningún momento, ni con lo que leí, ni con lo que después se habló, he dicho que haya abandonado el grupo municipal por una pérdida de objetivos políticos. Entonces, eso es totalmente incierto y no se ajusta a la realidad. Entonces, es una libre interpretación, no es, no sé, subjetivo, y no sé. Pero lo que yo entiendo es que el texto que se presentó al ayuntamiento, ese sí está íntegro, y después un texto que, bueno, que leíste, pero que podía haber sido pues una explicación sin texto,
ese no aparece. Pero bueno, eso sí es cierto que sí, no pero tiene, es que esa parte que no aparece, esa parte que no aparece la es interpretación la que queda que dices resumida en el acta como que alude la renuncia a una pérdida de objetivos políticos. Claro, pero entonces no es que no se incluya el texto, sino Sí, que no se ha Es una interpretado Bueno, pero es que yo el erróneamente. texto lo he según- enviado porque me lo han solicitado. Yo el texto me lo solicitó aquí en el pleno, al terminar el pleno, me lo solicitó por correo electrónico que lo enviase, lo he enviado y no se ha incluido. Ya, Al pero es que finalizar el eso no pleno- tiene por qué incluirse porque si Bueno, pues es entonces que se haga una como interpretación, que se haga una interpretación veraz de lo que yo he leído, que para eso tiene el eso texto, sería ya tal la- cual, y la- tiene el audio de la grabación, Claro. pero no que haga un resumen, que se haga un resumen lo más exacto o que se ajuste a la realidad, pero el que yo haya renunciado por una pérdida de objetivos políticos no tiene absolutamente nada que ver. Claro, pero entonces no estamos basándonos en que no aparezca el texto íntegro, porque el texto íntegro no tiene por qué aparecer, porque es simplemente que tú haces una argumentación y en vez de decirla así de cabeza Sí. y tal, la lees. Sí. Eso no es más que una argumentación que ella lo ha interpretado de esa manera. Sí puedes Pero es hacer que una... yo no estoy de acuerdo una- con esa interpretación, Claro, Pepa. efectivamente, tú puedes hacer Pero una no- queja... Si no una se enmienda- refleja, digo, si no se aquello- refleja tal cual el texto que yo he enviado, que le he enviado, que se ajuste ese resumen o ese párrafo a lo que yo dije, leí, tiene la grabación y tiene el texto, porque yo vine con un texto y lo leí. ¿Que no quiere reproducir el texto literal? Pues que haga un resumen que se ajuste a la realidad de lo que yo he leído. Pero es que yo, en lo que yo he leído, que lo podéis leer otra vez de nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con una renuncia por una pérdida de objetivos políticos. Pero a lo ¿Esa mejor es lo la que... única frase que no es, con la que no estás de acuerdo? Bueno, Claro, ni con lo de la serie de sucesos, porque tampoco es una serie de sucesos. Lo que ocurre un hecho, un acontecimiento, no una serie de sucesos. Que yo tampoco he dicho nunca que existe una serie de acontecimientos. En la declaración pone que existe un acontecimiento, uno, no una serie de sucesos. Serie de sucesos han sucedido muchas durante 4 años. No sé si nota para ponerlo en el acta. Estoy, sí, un poco eso, pero luego yo veré por qué. Bueno, pues Sí, votamos. Bueno, quería decir eso. Bueno, que lo que podría pedirse, no sé, es que se eliminara ese párrafo. Y dice, y Montse pues da sus argumentos de por qué ha renunciado y ya está, y no se hace ninguna interpretación. Sí, pero y los que quieran oírlo que vayan a las palabras oírlo. literales, si yo no he entendido mal a Conchi, es que no se va a modificar el acta, con lo cual Hombre, espero Yo, que sí. yo creo que nunca se han modificado las actas, sino que se ha incorporado al acta, a esta acta, lo que hemos dicho siempre, pero el acta que de atrás, no lo sé. se han Yo- modificado las actas cuando se han yo aprobado creo- aquí, ha habido algo que añadir o quitar, se ha modificado. Se ha dicho aquí, antes, antes de votar, se ha dicho modifica o añade o quita o pon, y luego, cuando se ha publicado el acta, se ha recogido lo que se ha dicho aquí. No siempre, Se ha pero modificado sí. el acta. Mayoritariamente sí, pero no siempre. Pues también tuvimos nosotros algún problema con unas frases, pero no fue en este, fue en el anterior. Que se había dicho una cosa y se puso otra. O se pusieron otras cosas. ¿Algo más quieres preguntar? No, si tenéis alguna cosa más que decir. Pero entonces, ¿qué se puede hacer con la aprobación de estas actas? Las actas de ese día. ¿Qué se va a hacer? Claro, es que Pues votar, es un dilema. Pues tenemos que Votar a votar. favor o votar en contra o absteneros. Y termina así, tal cual, y queda un cabo suelto por ahí. Yo lo único que puedo hacer es reflejar todo lo que Montse ha dicho. Vale, y se puede reflejar también que quizás una solución sería eliminar todo ese párrafo interpretativo y quedase solamente Montse da cuenta de sus razones para abandonar el grupo. Eso no Yo voy supone a un poner- cambio. Pero es que tampoco son, yo lo que leí después, Pepa, tampoco son razones por las que abandono, ¿eh? Ah, Son- no, vale, no vale, son sí, razones por sí, las es que cierto, abandono. es- Yo digo que das- desde que yo presento mi renuncia hasta el día del pleno, surgen
en el municipio una serie de rumores que se están yendo de madre. Entonces, públicamente aquí aclaro los rumores que se han dicho. Aparte de que también agradezco al personal del ayuntamiento, tal cual. Entonces, bien, que no se refleja, pues que se quite ese párrafo, Pepa. Pero entiendo que la enmienda y la moción que deben de quedar perfectamente reflejadas en el acta. Yo también, por eso, porque ha habido intervenciones siempre que hemos dado, pues en ese mismo pleno nosotros estuvimos diciendo también que habíamos sufrido ahí una serie de difamaciones por ahí y eso no viene reflejado. Quiero decir que no se puede reflejar todo, efectivamente. Y a lo mejor se solventaría quitando ese párrafo, ¿no? Es recurrente eso, o sea, yo por eso digo lo que he opinado con respecto a las actas, porque ha pasado siempre que de alguna manera luego tú pillas el acta y dices, anda, pues si no han puesto aquí esto que he dicho, claro, porque al final es una relación sucinta y subjetiva o interpretativa de... Pero entiende al revés tu balance, claro, Pedro. No, tú lees aquí un balance, en tu turno de ruegos y preguntas lees un balance y entiende que en el acta se reinterpreta ese balance que tú has leído y no tiene nada que ver con lo que has leído. No, pues pero es lo mismo. Lo que yo he hecho es que luego he facilitado ese documento a la secretaria, en este caso, para que lo añada en el acta, para que no haya interpretación. Yo también lo he añadido. Pero que cuando hablamos, a no ser ya que te digo que digas, quiero que conste en acta, y entonces a partir de ese momento lo que dices sí que tiene que reflejarse exactamente lo que acabas de decir o lo que quieres decir, pues al final es una relación que coge ahí el secretario y la secretaria. Y efectivamente yo creo que también estoy en esa opinión, o sea, si hay algo en un momento dado que refleja el acta, que tú está claramente que no has dicho, pues lo mejor es quitarlo del acta. ¿No? Que sí, pero que yo no tengo que se quite ese párrafo. Bien, que se quite ese párrafo, claro. Que se incluya la moción y la enmienda. Eso sí, porque en eso yo creo que la moción y la enmienda sí que tienen que pero estar. Pero es que yo lo que he entendido a Conchi es que el acta no se va a modificar. Entonces, si no se va a modificar, no se va a incluir ni la moción, ni la enmienda, ni se va a quitar ese párrafo. No, Entonces, ¿esto qué es? Entonces, ¿para qué votamos? Claro. ¿Para qué votamos? No, en el acta definitivo... ¿Para qué estamos aquí? O sea, entiendo que va a haber dos actas, este acta preliminar y el acta definitivo, que es el que nosotros vamos a aprobar, un acta definitivo en el cual tiene que añadirse esto que acabo de decir y se tiene que eliminar el párrafo que tú me has dicho. Es que estamos con lo mismo, porque... Se supone que se tiene que aprobar hoy. Sí, aprobar sí, claro, pero se puede aprobar con esa... Salvedad. Salvedad, ¿no? O sea, pero no hay otro acta. No, por eso digo. No, es el mismo, claro. O sea, en el acta lo que se hace, pues es lo que se hace siempre, lo que ha dicho antes Pepa. En el punto sexto donde dice tal, debe de decir cuál. Y eso se añade aquí y ya está, pero no se modifica el acta anterior diciendo se quita. No, pero Conchi, es que no estamos hablando de modificar, estamos de añadir algo que falta y de suprimir algo que no se ha dicho. Que es como cuando, por ejemplo, yo en su momento informé a la secretaria que había faltas en el acta. Bueno, pero las actas... Pero esas faltas son por rapidez a la hora. Ya, pero eso se modifica de alguna manera. Sí, pero las faltas aritméticas es lo único que ella modifica. Claro. Los errores aritméticos. Claro, y luego si nosotros notamos que falta algún tipo de documento que se ha expuesto durante el pleno, pues yo creo que debe estar en el acta, como es el caso de la moción y de la enmienda a la moción. En otras ocasiones cuando y luego además, si tú has dicho algo que no lo has dicho y queda reflejado en el acta, pues yo creo que es suficientemente importante para que al menos se borre del acta definitivo, o por lo menos que quede reflejado que se acuerda aprobar el acta teniendo en cuenta que se debe modificar. Claro. ¿Y no se admite un añadido a ese acta? Claro, una adenda. Yo estoy pensando en una adenda. Hay algo que, digamos, bueno, como esto faltaba y como esto sobraba... Es el párrafo... Eso se ha hecho en otras ocasiones. Sí. Se ha propuesto eso. El que tienes que quitar... Se ha aprobado con ese cambio que se ha propuesto. Eso se ha hecho otras veces. No sé si con Natalia, pero desde luego con Francisco sí. En el acta se ve. Sí, el que está aquí, todo este párrafo. Le toma la palabra a la concejal tal, todo esto. Vale. Claro, tú imagínate que eso fuera una errata, pues al final lo tienes que quitar, ¿no? Pues estamos en las mismas, ¿no? Vamos a darle la calificación de errata, pues hay que eliminarlo, ¿no? Del acta definitivo. ¿Eso lo pedís todos? ¿Estáis todos de acuerdo? Claro, yo creo que es lo que deberíamos de acordar. Si estamos de acuerdo. En lo referente al texto ese que leíste. Sí, por supuesto. Miguel, al menos sí que también. Alfonso. Claro. Por lo menos que lleguemos a ese acuerdo para aprobar el acta, pero con esa... Y se cierra el tema del acta, que es lo que también interesa, cerrar el tema este. ¿Votamos ahora? Yo creo que sí, haciendo... No, deberíamos de
también decir si hay que añadir las Añadir la enmiendas. enmienda. Sí, sí, por supuesto, y o sea, la- son dos cosas. Exacto. La He puesto enmienda que y votan la a favor moción. de que se quite Ese párrafo, sí. Y añadir la Y se enmienda. añada La enmienda y la Eso es moción. Y la, ¿no? la moción y la enmienda. Urgencia. Es que las mociones tienen que estar, sí o sí. Claro, que eso Yo solamente- pensaba que la que no estaba, o la que a mí no me salía, era la de él, la de ECO. No sé. ¿Cómo queda el acta? No, hay que votar ahora, ¿no? ¿Vale? Ahora sí. Votos a favor. Votos en contra. Yo voto en contra del acta, aunque, o sea, en contra del acta voto. O sea, a ver, claro. Y abstenciones no hay, ¿no? Ahora vamos al acta del día 1 de abril. Corresponde a la del sorteo de las actas. ¿Hay algo aquí? No. Votos a favor. Y la del día 27, que es la otra mesa de las otras elecciones. ¿Algo? Pues votos a favor. ¿Qué día era eso? ¿Qué día fue? El día 27 de abril. 27 de abril. Alfonso no estaba. Pues cerramos la sesión. ¿O tenéis algo? Pues cerramos la sesión. Cerramos.